Hola a todos, soy el Buscador de Tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Hola a todos, pues muy buenas noches, bienvenidos sean a este lunes de mensaje, a este lunes en el cual tenemos un momento de conexión con nuestro Creador, que tenemos un momento de conexión con nuestro Papá espiritual. Y pues vamos, como siempre, a disponer nuestros corazones y mediante esta oración de inicio, pues vamos a conectarnos con su presencia y con su espíritu. Gracias te damos, Señor, como siempre y en primer lugar, Señor, por este día que nos has dado, Señor, por este privilegio, Padre, de que podamos tener un día más de vida, de que podamos existir otro día más aquí en la tierra. Sabemos que esto tú lo concedes, sabemos que esto tú lo das, Señor, y te agradecemos y te bendecimos, Padre, porque has tenido esta consideración para con nosotros y has tenido pues todas las consideraciones para que podamos vivir y podamos subsistir. Desde la comida que ingerimos día tras día, el trabajo, un techo sobre nuestras cabezas, Señor, todo, absolutamente todo nos lo has dado, Señor, y esto ha sido gracias a tu misericordia, ha sido gracias a tu bien, y pues por eso te damos en primer lugar gracias. Y agradeciéndote, Padre, por tu palabra, agradeciéndote, Padre, por este alimento sagrado, Señor, este alimento que es más importante que la mayoría de las cosas que podamos encontrar en la tierra. Es más importante tu palabra, es más importante tu ciencia, es más importante conocerte y tener una relación personal contigo, Señor. Gracias, Padre, porque esto nos lo has revelado. Gracias, Padre, porque has tenido esta consideración con nosotros. Y te pedimos, Padre, que en esta hora envíes tu presencia, tu Santo Espíritu, a los que estamos conectados y a aquellos que se vayan conectando y los que posteriormente irán escuchando estos audios, Señor, para que tu Espíritu Santo dirija esta información, dirija estas palabras, dirija este conocimiento, Señor, para que vaya acorde a tu plan, para que vaya acorde a lo que tú dispusiste, Señor. Para gloria y honra tuya, Señor, me dispongo. Úsame como un medio para que te glorifiques tú, para que te engrandezcas tú. Yo me encomiendo a ti de todo corazón para que esta obra se haga y pues nos ponemos en tus manos, Señor, para que eso sea una realidad, la cual creemos, la cual declaramos, Padre, que es una verdad, que tu presencia está aquí en medio de nosotros y tú nos vas a hablar en esta noche. Como siempre, Padre, te lo encomendamos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues de nuevo les doy la bienvenida. Buenas noches y sean bienvenidos a este lunes de mensaje. Y momento de alimento espiritual, momento de que vamos a disponernos para recibir lo que el Padre quiere darnos. Y pues en esta noche yo te voy a hablar de uno de los elementos que en nuestro día a día puede ser algo que hacemos de manera común, que lo hacemos tal vez de una manera muy sencilla, muy simple, porque así fuimos educados, porque así estamos enseñados, porque así estamos acostumbrados. Pero este elemento en temas muy específicos, en temas muy importantes, es algo que puede convertirse en algo destructivo para nuestras vidas. Entonces, pues como siempre te invito a disponer el corazón para lo que el Padre nos va a revelar en esta noche, en este mensaje número 239, titulado No hagas desidia. Ok, y mira, como en muchas palabras de nuestro idioma, pues hay cosas que las comprendemos mal. O sea, hay cosas que tal vez las hemos oído toda nuestra vida y creemos que tiene un significado, pero ya cuando investigamos un poquito más de ese significado, cuando profundizamos un poquito más en lo que significa, pues nos damos cuenta que tal vez nuestro concepto estaba erróneo o nos quedábamos un poquito cortos, ¿no? Entonces, esa es la palabra de esta noche, desidia. Para mí, cuando hablábamos de hacer desidia, pues yo entendía que era algo como que retrasabas una decisión, ¿no? O sea, que tú retardabas una decisión o una acción que tuvieras que tomar. O sea, algo muy similar a cuando postergas algo o cuando por un motivo u otro, pues no hacías algo que tenías que hacer.
Y esto se me viene el ejemplo, y hasta recuerdo la voz de mi mamá, que dice, oye, ¿no ibas a hacer tal cosa? Le digo, mamá, no la hice. ¿Y cuál es su respuesta? No seas decidioso. Y yo por eso mi concepto de lo que es la desidia, pues era eso, algo que estás postergando, algo que estás retardando, ¿no? Pero como siempre, a mí me gusta que nos vayamos a las definiciones de diccionario para que comprendamos ya sea todo el concepto en su totalidad o que nos demos cuenta que tal vez lo estábamos comprendiendo de una manera errónea. ¿Qué es la desidia? La desidia es negligencia, falta de cuidado o falta de aplicación. ¿Ok? El concepto de desidia, como yo lo tenía, como yo te lo platiqué hace un momento, pues no está tan lejos de lo que es el concepto real. Pero pues yo únicamente lo entendía como eso, o sea, un sinónimo de postergar o de dejar las cosas para después. O sea, algo no tan malo, no tan peor, ¿verdad? Pero el sentido de esta palabra es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque la desidia abarca todos estos elementos en los cuales hacemos mal algo. Cuando las hacemos de manera descuidada, cuando las hacemos a medias o cuando simplemente no las hacemos. Y mira, yo te comparto. Esta palabra en particular es una palabra que Dios usó conmigo, es una palabra que Dios me dio para mí, para mi situación personal, para mi situación actual. Y pues justamente con aquello que el Padre me habló a mí, aquello que el Padre me está enseñando a mí, porque mientras yo te estoy hablando esto, estoy entendiendo y ampliando lo que el Padre me quiso decir a mí en específico. Y pues yo sé que en este descubrimiento, en esta ampliación de esta frase, pues más de alguno nos veremos beneficiados, más de alguno entenderemos algo que el Padre quiere revelarnos. Entonces comienzo con las lecturas. Nos vamos a ir primero al libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad, como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Entonces, cuando hablamos de la desidia y buscamos este concepto en la palabra de Dios, pues relaciona que la desidia tiene mucho que ver con la pereza. O sea, no son lo mismo, pero el motivo principal para uno ser desidioso, para dejar las cosas para después, para que uno no haga las cosas completas, para que uno ni siquiera cumpla con algo o lo haga de mala manera, tiene que ver pues por pereza, por flojera, porque no quiere la persona hacer lo que debe hacer cuando debe de hacerlo. Entonces, pues la palabra de Dios nos habla de que pues una manera de poder contrarrestar la pereza y que, aunque no sea directa, para atacar la desidia, pues es ver a las hormigas, ¿no? Nos habla de que viendo a las hormigas, dice, pues ellas no tienen capitán, no tienen alguien que les diga qué hacer, pero ellas hacen lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacerlo. O sea, no es de que alguien te diga, oye, tienes que hacer tal cosa, oye, tienes que cumplir esto. No, o sea, saben lo que tienen que hacer y lo hacen. Y justamente es uno de los efectos de la desidia, que cuando nosotros hacemos desidia con las cosas, hacemos la desidia con una decisión, hacemos la desidia con algo que simplemente hemos dejado de lado, pues eso tarde que temprano pues nos va a alcanzar. Así que dice, así vendrá tu necesidad como ladrón, cuando eres perezoso, cuando dejas de lado esas cosas que tienes que hacer. Y justamente es el efecto que tiene también la desidia en nosotros. O sea, a final de cuentas,
lo que no haces te va a alcanzar. Aquello que le estás inyectando pereza, pues tarde que temprano te alcanza. Otro de Proverbios, también muy parecido al anterior, pero en el capítulo 24, del versículo 30 al 34 nos dice: Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habrían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre armado. Para aquellos que se acaban de conectar, el mensaje de esta noche tiene que ver con una palabra que es la palabra desidia, la cual yo entendía que era como postergar, yo la entendía como dejar las cosas para después, pero cuando vimos su concepto en el diccionario, nos dice que es negligencia, falta de cuidado en hacer las cosas o falta de aplicación, igual de hacer lo que hagamos. Entonces, esta fue una palabra que Dios utilizó conmigo para redarguirme, para hablarme sobre mis propias situaciones actuales, y analizamos conforme la palabra, pues, ¿qué dice la palabra cuando se habla de desidia? Y en la palabra cuando se habla de desidia, habla principalmente de la pereza. Que cuando nosotros hacemos algo con pereza, cuando hacemos algo ahora sí que con flojera, pues realmente lo que estamos haciendo es que estamos haciendo desidia. Estamos siendo negligentes. Estamos haciendo las cosas sin cuidado, o las estamos dejando para después, o simplemente no las resolvemos. Y en la misma palabra nos dice, en el primer versículo que leí, que es el que hablaba de las hormigas, decía, pues las hormigas hacen lo que tienen que hacer sin que nadie les diga y cuando tienen que hacerlo. Y cuando tú no haces eso, cuando tú haces pereza, pues tarde que temprano, lo que no hiciste, aquella decisión que no tomaste, aquello que no resolviste, te va a alcanzar. Tarde que temprano. O sea, creemos que por postergar algo no va a pasar nada. Pero a final de cuentas es algo que tarde que temprano va a llegar. Es algo que tarde que temprano se va a presentar. Y a final de cuentas también la pereza, ya en el versículo de Proverbios 24, nos habla de que efectivamente va generando destrucción mientras esperas. O sea, habla del descuido, habla de el que nosotros tengamos desidia para las cosas, no soluciona el problema. Solamente lo atrasa, solamente genera más problemas y tarde que temprano te alcanzan. O sea, la desidia habla de la pereza y habla de un modo de vida descuidado. Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Ok, entonces, efectivamente, la palabra negligencia vendría siendo como un sinónimo de la palabra desidia. O sea, ambos hablan de hacer mal las cosas, de hacerlas a medias, de dejarlas para después simplemente no hacerlas, y pues del efecto destructivo que tiene. Entonces, fíjate, ahora si nos buscamos un antónimo en la palabra, vendría siendo la diligencia, que eso es al contrario, o sea, estás haciendo las cosas con cuidado, las estás haciendo en tiempo y forma, le estás poniendo sentido de urgencia. Entonces nos dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Pero aquellos que son negligentes, en lugar de ser aquellos que gobiernan, en vez de ser aquellos que tienen, por así decirlo, recursos, pues son los que le dan a los que realmente sí se pusieron a hacer las cosas en tiempo y forma. O sea, lo que yo te quiero decir es que la negligencia, la desidia en las cosas que tenemos que hacer, en las decisiones que tenemos que tomar, a final de cuentas no te trae ningún beneficio. No te hace ningún bien. O sea, lo único que hace es retardar lo inevitable. Entonces, aquí nos da el ejemplo claro. O sea, si eres diligente, beneficios. Si eres negligente, si eres desidioso, te trae perjuicio, te trae consecuencias.
Entonces, a veces parece que podemos ser decidiosos, o como se dice tal cual, negligentes, al hacer ciertas cosas, pues por comodidad, pues por evitarnos un problema, ahora sí que por llevárnosla tranquila. Pero me queda claro, y más después de estudiar este tema, que no te trae absolutamente ningún beneficio. Nada bueno te trae, únicamente te trae, pues ahora sí que postergar lo inevitable. Seguimos en Proverbios, pero ahora en el capítulo 19, versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Volvemos a lo mismo. La pereza va muy de la mano con la negligencia, va muy de la mano con la desidia. Y dice, y el alma negligente padecerá hambre. O sea, yo lo que quiero llegar con esto, con el tema de la desidia, es que la desidia, en algunos casos muy particulares, puede ser destructivo para nuestra vida. Fíjate, el alma negligente padecerá hambre. O sea, ya padecer hambre habla de una persona que no se puso a trabajar, no hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo, o que lo hizo, pues ahora sí que de una manera descuidada, desordenada, etc. Eso trae problemas a su vida. O sea, ya cuando menciona al grado de traer hambre, pues te estás muriendo de hambre, estás teniendo falta con tus alimentos, es porque no hiciste lo que debías de hacer. Entonces, sea como sea, la desidia y la negligencia trae destrucción a tu vida. Pero, como siempre estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de la Biblia, pues vamos a verlo ya en temas un poquito más espirituales. O sea, en general, la desidia es destructora. Y cuando la aplicamos o cuando la hacemos en el tema de la fe, pues no se queda atrás. Nos vamos a la primera de Samuel, en el capítulo 13. Es del 8 al 14, pero lo voy a leer en una parte más reducida para que podamos entender el mensaje. Inicio en el versículo 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Me salto hasta el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste los mandamientos de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ok, para ubicarnos un poquito en la historia, pues estamos ahora sí que en los inicios de la carta de Samuel, que fue ahora sí que de los últimos jueces, un gran profeta en Israel, y pues él es el que instauró al primer rey de Israel, que fue el rey Saúl, aquel de la tribu de Benjamín. Un hombre pues que Dios eligió, que Dios estableció, y pues ahora sí que Samuel era el que lo guiaba. Samuel, al ser el vidente, al ser el profeta, al ser el que tenía una conexión más fuerte con Dios, pues él se encargaba de dirigir al rey de la nación. Entonces, Saúl, como ya la mayoría conocemos, pues él fue desechado como rey. ¿Por qué? Porque no era un hombre conforme el corazón de Dios. Era un hombre que cometió varios errores, que cometió varios pecados muy serios, y de ser ese elegido de Dios, pues se convirtió ahora sí que en un hombre de perdición. Entonces, ¿cuál fue uno de los errores que tuvo Saúl? Que Dios le daba un mandamiento, Dios le decía que hiciera algo, y Saúl como que cambiaba la orden. Por ejemplo, una vez le dijo, quiero que destruyas todo un pueblo, que no se queden con nada, que no se queden con tesoros. Destruyan todo. Ese era el mentado anatema. Entonces, ¿qué es lo que hacía Saúl? Dejaron vivos vacas, dejaron vivos ovejas,
se quedaron con ciertos tesoros, pues para que los soldados se quedaran con alguna ganancia. Eso no era obedecer a Dios. Y todavía decía, no, yo lo hice para honrar a Dios. No, desobedeció. Y aquí tenemos otro ejemplo. Les dio la orden, espera a que llegue Samuel para que Samuel haga sacrificios, y cuando él haga sacrificios tú vas a poder atacar, tú vas a poder tomar la iniciativa y vencer a tus enemigos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tardaba en llegar el profeta. Y se desesperó y él mismo hizo los sacrificios. Y eso no estaba permitido. O sea, realmente él no podía hacer sacrificios a Dios. O sea, solamente los sacerdotes, solamente los que estaban, ahora sí que designados para llevar a cabo esa tarea, eran los que lo podían hacer. Y acá Saúl, por la desesperación de que ya era mucho tiempo, que no llegaba el vidente y tenía prisa, pues él actuó y pues fue una de las partes de que el mismo profeta le dijo, has actuado locamente. Si hubieras obedecido a Dios, hubieras tenido los resultados. Pero como lo desobedeciste, no te mantuviste en sus mandamientos. Pelas. ¿Esto qué tiene que ver con el mensaje de la desidia? Pues que es justamente para nosotros que Dios nos da una orden. Dios nos manda que obedezcamos sus mandamientos. Dios nos manda, por ejemplo, que digamos la verdad. Dios nos manda que nos vayamos por la línea recta. Pero nosotros podemos caer en la desesperación, podemos ver una situación que dice, no, es que las cosas se están complicando, y tomamos el camino fácil, tomamos el camino del pecado, tomamos el camino de hacer cosas que Dios no nos mandó. ¿Por qué? Porque nos impacientamos, porque creemos que tal vez la promesa de Dios nunca va a llegar a nuestra vida, los resultados nunca se van a manifestar, y tomamos el camino fácil. Y esa es parte de la lección que tiene para nosotros. Es uno de los efectos de la desidia, el no saber esperar, el no mantenernos en obediencia. Porque Dios nos puede bendecir, Dios ahora sí que tiene el poder de lograr aún en el último segundo cambios tremendos en nuestra vida. Pero al nosotros ver las dificultades, al nosotros no ver la respuesta de Dios rápidamente, pues nos desesperamos y tomamos acciones que van en contra de sus mandamientos. Entonces, una de las cosas que puede afectar justamente nuestra relación con Dios, que puede afectar y que podemos hacer desidia con las cosas, o sea, hacerlas negligentemente, hacerlas de manera irresponsable, hacerlas pues mal, es desesperándonos, es yéndonos por el camino fácil sin cumplir los mandamientos de Dios. Nos vamos ahora al libro de los Salmos. Libro de los Salmos 108, versículo 1. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Ok, cuando nosotros decidimos seguir a Dios, la palabra nos habla de que debemos de seguir a Dios, debemos de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y bueno, ha sido un tema que hemos estado revisando a lo largo de las últimas semanas. Sabemos que no es fácil, sabemos que somos, pues por alguna manera decirlo, pues tenemos muchas debilidades y hay cosas que a todos nos hace falta madurar. Pero cuando hablamos de temas espirituales y no hay un corazón dispuesto a seguir a Dios, o sea, que no abrimos nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, es como hacer las cosas a medias. Volviendo al tema, es como hacer desidia. Y muchos, pues, tenemos desidia de abrirle nuestro corazón a Dios, de realmente entregarle todo, pues porque tenemos miedos, tenemos dudas, tenemos ahí ciertas ideas en nuestra mente con las cuales simplemente no nos dejan avanzar. Y si algo yo he aprendido es que para que la mano de Dios se vea en nuestras vidas, para que la mano de Dios, su poder, su espíritu, ahora sí que todas esas obras maravillosas que hace, tenemos que tener un corazón dispuesto. Tenemos que abrirle el corazón. O sea, si venimos a Dios sin abrirnos, sin entregarnos, sin creerle, ¿acaso veremos alguna manifestación del poder de Dios? Pues claro que no. Entonces, una manera de llevar nuestra fe de manera negligente, de manera con desidia, pues es efectivamente sin abrirnos, sin entregarnos, sin entrarle. Y a mí me gusta siempre relacionarlo con el tema de pareja. O sea, vas a estar con una persona, pero no le vas a abrir tu corazón.
O sea, eso se nota, eso se siente. A la persona que amas, a la persona con la que vas a compartir tu vida, a la persona con la que piensas vivir, pues es necesario que le abras tu ser. Si no le abres, pues simplemente la convivencia no es igual. Ahora sí que el amor no fluye igual. Sé que, ¿por qué no lo hacemos? Pues por miedo, lo hacemos por ciertas ideas o cosas que nos pasaron en el pasado, valga la redundancia. Pero pues con Dios no hay falla. Con Dios no hay falla. O sea, cuando tú le abres tu corazón, cuando tú le entras todo con Él, Él hace maravillas. Él solamente te va a traer cosas buenas. Yo en mi caso tardé un poquito en abrir el corazón porque pues yo quería seguir haciendo cosas de la tierra, de la vida, y pues no las quería soltar. Pero pues eso fue realmente parte de un engaño, parte de algo que, pues caray, me estaba perdiendo, ahora sí que por lo muy poquito, por algo sin sentido, me estaba perdiendo de las maravillas de Dios. Entonces, si queremos seguir a Dios, si queremos realmente ver sus maravillas, si queremos realmente que ese efecto de su poder se manifieste en nuestras vidas, pues no hay que hacerlo de manera negligente, o sea, ni a medias, ni incompleto. Hay que abrir el corazón, hay que disponerlo. Ahora sí que lo que yo te puedo asegurar es que nadie que lo haya hecho se arrepiente. Dicen, vale la pena. Oye, pero que voy a tener que renunciar a ciertas cosas o que voy a tener que cambiar ciertas cosas en la vida. Aún así, vale la pena. Vale la pena el sacrificio, vale la pena lo que tengas que perder con tal de ganar tu lugar con Dios. Vale la pena, simplemente. Nos vamos entonces al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y pues efectivamente, en el tema espiritual, hacer las cosas a medias o poner algo por encima de Dios es hacerlo de manera negligente. Entonces, también un tema que hemos hablado, un tema que hemos repetido, un tema en el que hemos profundizado lo más posible, de realmente darle el número uno y el primer lugar a Dios. No solamente en teoría, no solamente de dientes para afuera, sino de verdad. Lo cual sabemos que no es fácil, pero por lo menos el primer paso es decidirlo. Nos vamos ahora al Evangelio de Mateo, ese capítulo profético, el capítulo número 25. Nos vamos a ir al versículo 23 y de ahí nos saltamos al 26. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahora nos vamos al versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ok. Aquí estamos viendo lo que es la parábola de los talentos. La mayoría la conoce, para los que no la conozcan, un señor le dio talentos, ahora sí que era un monto de dinero a 3 personas, y estas 3 personas, pues después de un tiempo, 2 de ellas trabajaron con ese talento, lo invirtieron, lo trabajaron y lo multiplicaron, y cuando regresó el Señor, se lo regresaron. Pero hubo un tercero que en lugar de invertirlo, trabajarlo o hacerlo crecer, lo escondió. Entonces, aquellos que realmente trabajaron ese talento y le regresaron al Señor lo que les dio más el doble, les dice estas palabras, bien, buen siervo y fiel. Y al que no hizo conforme lo que debía de hacer, le dice siervo malo y negligente. Como yo te he platicado en veces anteriores, para mí esto que le dice el Señor a los que sí trabajaron sus talentos, yo lo he usado como un versículo base de mi camino en el reino de Dios. O sea, yo creo que todos tenemos nuestros versículos favoritos, nuestros versículos que nos llenan de
de gozo, de energía, que nos suben el ánimo. Y este es el versículo que me hace ver cuál es mi meta. Y se los he platicado antes, yo eso es lo que quiero. Yo quiero que al final el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que quiero, eso es lo que busco, eso es lo que yo anhelo con todo mi corazón. Entonces, veo aquí que lo que nos dice en el versículo 26 es el otro lado. Lo que va totalmente en contra de mi sueño, lo que va totalmente en contra de este versículo que he agarrado como base para esforzarme en el camino de Dios. Y lo contrario les dice, siervo malo y negligente. O sea, me doy cuenta que la antítesis de lo que yo quiero escuchar, de lo que yo quiero escuchar de la boca de Dios, es ser negligente. O sea, ¿qué le está diciendo? Eres un siervo que ha actuado mal. Eres un siervo que no hizo las cosas de manera correcta. No las hiciste de manera completa. No las hiciste siquiera como tenías que haberlo hecho. Entonces, comprendo, como te digo, esta fue una palabra para mí, pero te la comparto. Comprendo que esto es totalmente en contra del anhelo de mi corazón. O sea, que si queremos ser buenos siervos y fieles, si queremos que realmente el Señor, de esos dos grupitos que va a ser, de los que estén a su izquierda y a su derecha, que unos van a ser a los que les diga, bien hecho, buenos siervos y fieles, y a otros les va a decir, siervos malos y negligentes, a ustedes no los conozco. O sea, esa es la antítesis, eso es lo totalmente en contra. Por lo tanto, es algo que tenemos que evitar a toda costa. La negligencia, la desidia en las cosas espirituales y de la vida secular, caray, aguas con esto. Nos vamos ahora a la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Entonces, otra de las cosas que no podemos pasar por alto, una de las cosas que no podemos olvidar o simplemente hacernos como que no existe, es la existencia de este ser, la existencia del maligno, el cual, como nos acaban de leer, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si bien hay cosas de las que evitamos hablar, hay cosas de las cuales no queremos ni tocar el tema, porque pues son cosas que, dice, si tú hablas de eso es como que lo estás invocando o estás atrayendo el mal hacia ti. No, o sea, realmente tampoco se trata que nos la pasemos pensando en el chamuco y en sus demonios, pero tampoco ignorar que existen. Entonces, es negligente para nosotros, es actuar de manera negligente el ignorar la existencia de estos seres y de cuál es su trabajo, de qué es lo que ellos están haciendo. O sea, sé que lo adecuado es hablar de lo positivo, hablar de lo bonito, hablar del amor y por eso yo siempre he tratado de llevarlo de esa manera en lo que enseño, en lo que predico. Pero ahora el Padre me ha enseñado, y a la mala, que no podemos simplemente ignorar este punto. No podemos hacerlo a un lado. O sea, si el Padre escribió en la Biblia, escribió en la palabra sobre Satanás y sus demonios, es para que tengamos cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque está como león rugiente tras nosotros. Y esto, más que darnos miedo, es la realidad. Es el hecho de que, pues, obviamente el chamuco no quiere que nos salvemos, no quiere que vengamos a Dios, no quiere que alcancemos la vida eterna. Esa es su chamba, ese es su trabajo. Y si nosotros ignoramos su existencia e ignoramos sus maquinaciones, tarde que temprano vamos a caer en sus garras. ¿Qué fue lo que me pasó? Entonces, no debemos de ignorarlo. No debemos, o sea, es negligente para nuestra vida espiritual el simplemente pasarlo por alto. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces,
Esto es parte de lo que es el versículo de la armadura de Dios. Ya lo hemos estudiado en algún momento y tarde que temprano subiré ese estudio, no tardo mucho en subirlo. Pero, pues, estamos hablando de quiénes son los verdaderos enemigos, contra quién es la lucha verdadera. Yo lo he dicho en varias semanas anteriores, he tenido unos meses difíciles y pues no me había dado cuenta dónde estaba el problema. Y justamente con estos versículos, por eso digo que ahora es mi nuevo versículo favorito de Pedro, aunque hable del chamuco, pero habla de que no podemos pasarlos por alto. No podemos olvidarnos de que estos seres están ahí y su chamba es tumbarnos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es contra los de nuestra casa, no es contra las demás personas. Nuestra lucha es contra estos seres. La mentada guerra espiritual, la cual todos, por el hecho de ser miembros del cuerpo de Cristo, por ser miembros y seguidores de Cristo, ya le entramos a esta lucha. No es una lucha únicamente para los líderes espirituales, no es una lucha únicamente para ciertas personas. Todos estamos en esta guerra. Todos estamos en esta batalla y es necesario que todos estemos preparados para lucharla. Si no, vuelvo a lo mismo, es negligente y es decidioso de nuestra parte el que nos hagamos como que nada pasa. El que ignoremos, es que no hay que hablar del chamuco. Y yo te digo, a mí me gusta mucho esta cita, no es de la Biblia, es de una película, de la película del Rito con Anthony Hopkins, que le decía, este era un exorcista y uno no creía en el diablo. Y le iba, mira, el que no creas en el diablo no te va a proteger de él. El que ignores su existencia o que te hagas como que no existe, no te va a proteger de él. Entonces, tomo este punto porque muchos de nosotros estamos bajo ataque. Estamos bajo, ahora sí que, como está sobre nosotros, como estamos buscando a Dios y no quiere que lo busquemos, de alguna manera, pues ahí está haciendo su chamba. Y decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando Dios te revela, te dice, ¿sabes qué? Pues realmente es porque tienes una lucha espiritual. Y por ahí va. Entonces, para nosotros es negligente el no entender o el hacernos de la vista gorda que esta es nuestra lucha. Y más que tener miedo, más que andar todos preocupados o todos tensionados, pues es parte de, o sea, ya es, mientras estemos aquí, vamos a librar esta lucha. Aceptarlo como parte del proceso y pues ahora sí que a toparle, a lucharle, no hay de otra. Al cabo tenemos de nuestro lado al que ya ganó. Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y pues, ¿qué es lo que más tenemos que cuidar? ¿En qué no tenemos que hacer desidia? ¿En qué tenemos que ser diligentes? En el camino de la vida. Y yo sé que muchos hemos llegado a descuidar este camino. Lo hemos llegado a manejar como algo, pues ahora sí que sin mucha importancia. Lo hemos llegado a poner muchas otras cosas por encima de lo que es este camino. Y eso es actuar de manera negligente. O sea, si ya hemos entendido este camino, si ya entendimos que el por qué estamos aquí en la tierra es para llegar al reino de Dios, y es lo más importante, y es lo más preciado, y es el tesoro que nosotros buscamos, ¿por qué lo hacemos a un lado? ¿Por qué lo dejamos descuidado? O sea, a final de cuentas, lo importante es tener una relación personal con Dios. Y cuando tenemos esa relación personal, pues todo lo demás se acomoda, todo lo demás gira. Pero si nosotros descuidamos esta salvación tan grande, si nosotros somos negligentes en nuestro camino de vida, vuelvo a lo que te dije al principio, ¿cuál va a ser el resultado? Pues nada bueno va a salir de ahí. Libro de Josué, capítulo 18, versículo 2 y 3. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión.
Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Y pues con esto quiero terminar, porque al igual que yo, creo que muchos hemos tomado desidia, hemos actuado de manera negligente, no hemos tomado las decisiones o las acciones que tenemos que tomar por algún motivo en particular. Y te lo repito, esa decisión que tienes que tomar, esa acción que debes de llevar a cabo, si no la tomas, como dice aquí, ¿hasta cuándo? Si no tomas acción, si no llevas a cabo lo que tienes que hacer, pues solamente es en tu perjuicio. Solamente estás prolongando lo inevitable. Solamente estás haciendo algo que tarde que temprano te va a explotar en la cara. Y ahí es donde va la pregunta. ¿Por qué hacemos desidia? O sea, obviamente este es algo que yo te invito a reflexionar sobre tu propia vida, como yo lo hice sobre la mía. ¿Por qué hacemos desidia? ¿Por qué esas cosas que tenemos que hacer, esas conversaciones que debemos de tener con alguien, por qué esas acciones o decisiones que debemos de llevar a cabo, no las hacemos? O las hacemos a medias. O las vamos dejando más y postergando y postergando y postergando. ¿Por qué hacemos eso? Uno de los motivos principales es el miedo. O sea, tenemos miedo a hacerlo, tenemos miedo al efecto que va a tener en nuestra vida. Tal vez esto va a traer un mal rato a nuestras vidas. Tal vez el confrontar eso va a llevar a que tengamos un momento muy desagradable. Y queremos evitarnos eso. Pero caray, y vuelvo a lo mismo, el postergarlo, el dejarlo para después, no soluciona el problema. O sea, realmente es como un placebo, o sea, realmente nomás estás prolongando lo inevitable. Estás tomando una pastilla que no te sana ni te cura. Solamente prolonga el dolor, solamente lleva a que se extienda esa situación y se empeore. Otro de los motivos por los cuales hacemos desidia es porque tenemos bloqueos mentales. ¿Qué es esto? La mente es muy sabia. Entonces hay ciertos capítulos de nuestra vida que fueron tan dolorosos, que fueron tan delicados, que nuestra misma mente, para protegernos de eso, pues evita situaciones similares. El caso más común, o sea, cuando tuviste un problema de pareja, cuando viviste un divorcio, cuando viviste un engaño, pues la mente ya no quiere volver a tener nada que con una pareja, una relación. Le tiene miedo al compromiso porque pues ya sufriste mucho, porque le abriste tu corazón a alguien y esta persona te lo rompió. Entonces no lo vuelves a intentar, no lo vuelves a buscar. Entonces, más o menos como este ejemplo que te acabo de dar son los bloqueos mentales. O sea, algún efecto o algo que pasó en nuestro pasado nos evita a que podamos tomar la decisión, nos evita y nos hace que tomemos desidia con ciertas cosas. Que repitamos el mismo patrón y nos preguntamos, ¿por qué hago esto? ¿Por qué actúo de esta manera? Y a veces el origen viene desde antes, de tu infancia, de tu juventud, de algo que te lastimó, de algo que no superaste, de algo que causó un efecto en tu vida. Y ese bloqueo surge, pues ahora sí que de una manera de protección. Es algo también muy relacionado con el miedo, pero es algo que también va más allá de nuestras fuerzas. Otro motivo por el cual hacemos desidia es la pereza, con el que empezamos hablando. Y de hecho la mayoría de las veces tiene que ver con esto, porque no queremos hacer las cosas, porque queremos evitarnos el hacer lo que tiene que hacer, porque pues todo conlleva que te tengas que mover, que tengas que hacer, y simplemente no lo queremos hacer. Nos da pereza, nos da flojera, no queremos hacerlo queremos que alguien más lo resuelva antes que nosotros. También llevamos a cabo la desidia porque no estamos motivados. Porque, pues, ¿por qué vas a tomar la decisión? ¿Por qué vas a resolver ese problema? O sea, ¿para qué? O sea, a muchos no nos mueve porque no tenemos un motivo para hacer las cosas.
Hay falta de propósito, hay falta de por qué hacer las cosas, de por qué salir adelante. Cuando tenemos un propósito, cuando tenemos un porqué, cuando tenemos algo por qué movernos, lo hacemos. Pero si no existe ese algo, pues ¿para qué? Otro de los frenos, otra de las cosas que nos afecta para que nos hagamos decidiosos y negligentes es el estrés del día a día. A veces estamos tan estresados, estamos tan cargados en nuestras emociones y en nuestro ser, que eso nos impide que tomemos a veces las decisiones que parecieran más obvias o más básicas o más necesarias. Estamos tan metidos en nuestro medio vaso de agua que no podemos ver la otra mitad, no podemos ver otras cosas, no somos capaces de solucionar. Y también otra de las cosas que nos hace ser decidiosos es porque no descansamos, tenemos falta de energía. Y al no tener energía, al no descansar lo suficiente, pues por lo tanto no podemos o no tenemos con qué solucionar las cosas que deberíamos solucionar. En fin, motivos hay un montonal. Y en algunos casos, pues tal vez necesitamos de ayuda. Yo lo he platicado muchas veces que en mis luchas, pues yo he pedido ayuda. Mi mamá no me dejará mentir. Ayuda porque a veces queremos resolver todas las cosas solos. Queremos hacerlo con lo que tenemos nada más a la mano. Y la realidad es que no podemos. Necesitamos de alguien que esté apoyándonos, de alguien que nos ayude a mantenernos responsables, a alguien a quien darle cuentas, a alguien que nos haga ver lo que nosotros no podemos. Terminaré platicándote cómo surgió este tema. Estaba yo una noche, de esas noches en las cuales por algún motivo te despiertas y ya no te puedes dormir, ¿verdad? Eso me pasó a mí hace unas noches. Mis niños estuvieron algo enfermitos en estas últimas semanas y pues una noche me desperté, eran como las 2 de la mañana y cansado y algo desgastado. Dije, bueno, ya, duérmete. Y por algún motivo empieza a correr el hámster, empieza a correr ese ratoncito que tenemos en el cerebro y no para. Y no para y está piense y piense y piense cosas. Y entonces, entre todas esas cosas, esos pensamientos que te llegan, pues a mí me empezaron a llegar muchos proyectos, muchas cosas que he dejado a medias, pues ahora sí que me empecé a acordar de todo aquello que le he dado postergar, que he dejado para después. Y muchas de estas cosas tienen que ver con mi salud, tienen que ver con mi cuerpo, con mi salud. Y justamente cuando estaba pensando en eso, me llega esta frase a la mente: no hagas desidia. Y yo en ese momento pensé, bueno, ya no hay que dejar para después, ya no hay que postergar las cosas. Entonces, de alguna manera, esto me llevó a desarrollar este tema como una respuesta para mí mismo de qué significaba y qué era lo que el Padre quería decirme. Y ahora entiendo que cuando hacemos desidia en las cosas, pues realmente eso es un efecto destructivo para nuestras vidas. Porque no solamente es postergar, es no hacer lo que tienes que hacer, hacerlo a medias o simplemente hacerlo mal. A final de cuentas, hay cosas con las cuales no puedes jugar, con las cuales no puedes darte el lujo de descuidarlas. Hay cosas que son importantes. Entonces, el Padre me dice a mí que deje de postergar. El Padre me dice a mí que deje de hacer ciertas cosas a medias. El Padre me dice, deja de tener miedo. Ya deja la pereza. Y algo me dice que si no tomo acción, si sigo haciendo desidia, esto puede traer consecuencias muy duras para mi vida. Y así como el Padre me habló este mensaje a mí, pues ahora yo te lo paso a ti. Porque yo sé que el Padre me dice a mí cosas o me trata de alguna manera para que yo se los venga a platicar a ustedes. ¿Por qué? Porque muy seguramente hay alguien en mi misma situación. Que hay algo que has postergado, hay algo que has hecho desidia. Y si lo sigues haciendo desidia, si sigues siendo negligente en esa área importante de tu vida, eso te puede llegar a afectar
eso te puede llegar a inclusive a destruir. Como dicen por ahí, te la paso al costo. Es una palabra para mí, pero yo sé que Dios se la va a comunicar a alguien más. Padre, te damos gracias, como siempre y en primer lugar, porque pues nos dices las cosas que necesitamos oír. A veces estas cosas no son, pues, completamente agradables. A veces son cosas que nos cuesta trabajo manejar. Pero es mejor, como dice tu palabra, un golpe de un amigo que un beso de un enemigo. Y tú como nos amas, Señor, aunque a veces necesitamos esas cachetadas y a veces necesitamos esas palabras duras, nos las das. Pero no con la finalidad de destruirnos, no con la finalidad de hacernos daño, no con la finalidad de acabar con nosotros, sino todo lo contrario. Porque tú sabes, Padre, cómo trasciende la vida. Tú sabes hacia dónde van nuestras vidas, hacia dónde van nuestros caminos. Y yo sé, Padre, que tú estás cuidando nuestro andar para que lleguemos a tu reino. Tú nos estás enseñando, tú estás trabajando en nuestras vidas, tú estás trabajando en nuestros corazones. Y hoy nos dices, la desidia, la negligencia destruye. No seas negligente, no hagas desidia cuando se trata de las cosas importantes. No dejes para después lo que es realmente valioso. No hagas a medias lo que es importante. No seas descuidado en lo que es más valioso para ti. Cuida tu relación con el Padre. Cuida tu relación con tu familia. Cuida tu propio cuerpo y tu salud. No seas insensato en el manejo de tus bienes, de lo que el Padre te ha prestado. No hagas menos las cosas que realmente son valiosas. Asígnale un valor a las cosas y cuídalas. Porque cometemos el error, y lo vimos hace varias semanas, de que creemos que a algo le estamos dando importancia, que a algo le estamos dando cuidado, y realmente no es así. Y hoy el Padre nos dice, no hagas desidia. Cuida las cosas importantes. Gracias te damos, Padre, por esta enseñanza. Gracias te damos, Padre, y yo te pido que a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas que esté escuchando esto, tú les reveles, que tú nos reveles, Padre, las áreas donde no debemos de cometer desidia. Las áreas de nuestra vida en las que posiblemente hemos actuado con negligencia, hemos actuado descuidadamente, hemos sido perezosos. Y debemos de ponerle más cuidado. Si bien lo más importante de todo es la relación contigo, Señor, ayúdanos a que en primer lugar, y como prioridad, y como lo más importante, seamos diligentes en cuidar nuestra relación contigo. Y esa era la pregunta que me hacía hace unos minutos. ¿Cómo cuidamos nuestra relación contigo? ¿Cómo podemos mantener esa relación viva? Y relacionando como es con las personas. ¿Cómo mantienes una amistad viva? ¿Cómo puedes decir que tienes una relación cercana con una persona? Pues convives, hablas, estás en conjunto con esa persona, le abres tu corazón, te acercas, convives, pasas tiempo. De igual manera contigo, Señor. Ayúdanos a que entendamos cómo tener una relación contigo, cómo no ser negligentes ni hacer desidia en las cosas que nos llevan realmente a acercarnos a ti, a pasar tiempo contigo, a aprender de ti en tu palabra, a apartarnos en la oración, a obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a que lo entendamos y que de ninguna manera, Señor, nada afecte aquello que nos lleva a ti. Gracias te damos por esta noche, gracias te damos por esta palabra, gracias te damos por esta sabiduría. Por favor, Señor, habla a nuestros corazones, habla a nuestros espíritus, habla a nuestro ser y revélanos y llévanos a toda verdad. Gracias te damos por este momento de alimento, Señor, y como siempre nos despedimos agradeciéndote por tu presencia aquí en medio de nosotros
Y como siempre, todo esto te lo pedimos y te lo encomendamos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.